en la presentación de este libro que nos honra representar en el Fondo Editorial de la Universidad Católica. Es un libro escrito por Carlos Garatea, muy querido ex rector, amigo del Fondo Editorial, además, porque no es su primer libro, ha sido incluso director del Fondo. Y de verdad que para nosotros ha sido un gusto editar y publicar este libro. Se trata de una publicación cuyo título no es muy alentador, Sueños rotos, pero que de alguna manera creo que todos sentimos, a todos nos jala, a todos nos llama, porque a todos se nos han roto últimamente muchos sueños. Creo que no me equivoco al decir eso y creo que todos sienten un poquito eso. Siempre se ha sentido, por supuesto, pero hoy día un poquito más, tal vez. Pero el libro de Carlos no es un libro pesimista, ni lastimero, ni triste, a pesar del título y a pesar de que efectivamente hablamos de eso que estamos diciendo, de esos sueños rotos. Pero bueno, lo van a poder comprar afuera e incluso van a poder hacer que el autor lo firme, lo cual será un privilegio, por supuesto. Para presentar el libro, están en realidad las 4 personas que me acompañan en esta mesa no necesitan ninguna presentación, así que los voy a presentar muy, muy brevemente y por encima. Rosa María Palacios, creo que todos la conocemos también, es una periodista, agrego una gran periodista, escucho todas las mañanas su programa y sospecho que varios acá también. Carlos Carlos es el autor. Felipe Portocarrero es sociólogo, doctor en sociología y ha sido rector de la Universidad del Pacífico. Y Fabiola Velarde, otra ex rectora, como ven, esta es una mesa de rectores y de doctores. Fabiola ha sido rectora de la Universidad Cayetano Heredia, entre otras cosas. Solo estoy mencionando los cargos más importantes, pero en verdad tampoco puedo dejar de decir que ha sido la presidenta de CONCITEC y bióloga y doctora en biología. Y, por supuesto, Carlos Garatea, que además de haber sido rector de la PUC, es lingüista y es también abogado, aunque es más lingüista que abogado. Bueno, y espero que sea una linda noche y dejo con ustedes primero a Fabiola Velarde. Gracias. Muy buenas noches, gracias. Querido auditorio, querido Carlos, debo decir primero que la verdad es que me siento un poco intimidada ante tanto maestro de la palabra, pero ahí vamos. Quiero comenzar, por supuesto, agradeciendo la oportunidad de presentar un libro que en realidad a mí me resultó bastante más que un libro, me resultó un espejo muy incómodo pero necesario, que nos muestra con crudeza las fracturas que arrastramos en nuestro sistema educativo y en nuestra vida democrática. Carlos Garatea, como rector de la Universidad Católica del 2019 al 2024, escribió varios artículos que hoy conforman este volumen. Textos que nacieron en la urgencia del día a día, tiempos del COVID, pero que adquirieron con el tiempo un valor más profundo. El de la advertencia, de la alerta, el testimonio único, el de reflexión serena en medio de la tormenta. Tiene 4 secciones. En el lenguaje de la democracia recoge ensayos donde nos interpela sobre el modo en que nos comunicamos como sociedad y cómo el lenguaje puede ser puente o puede ser un muro, instrumento de verdad o de manipulación. Educar bien a pesar de estar mal se concentra en la educación y en cómo, pese a crisis profundas, aún hay espacio para la esperanza. Comentábamos con Felipe que, a pesar de los sueños rotos, el libro también habla mucho de la esperanza. El cine, la tercera sección, Aprender a ver y oír,
nos invita a pensar que educar no es solo transmitir información, sino también formar la sensibilidad, la mirada, el oído. La cuarta, Diario de Debates, abre la reflexión hacia temas más amplios: la inteligencia artificial, el cambio climático, la memoria histórica, que nos muestran la interconexión de la educación con los grandes desafíos de nuestro tiempo. Esa es la riqueza de este libro. Encuentro yo que es un mosaico de momentos, de voces, de contextos, pero con una característica singular que lo atraviesa de principio a fin. Nos habla desde la academia, algo que conocemos muy bien en esta mesa, con un lenguaje claro, cercano, muy humano. Nos habla para encender las alarmas, para sacudirnos de la indiferencia, para recordarnos que la educación no es un sector más de la política pública, es en realidad el corazón mismo de la democracia. Como buen lingüista, Carlos insiste con razón en que la esperanza pasa por el lenguaje. En un país tan fracturado como el nuestro, el lenguaje puede ser usado para construir ciudadanía o para manipular emociones, como bien lo estamos viendo. Lo dice con claridad: sin un lenguaje compartido, crítico y respetuoso, la democracia está en peligro. Pues la democracia no es solo votar, es decidir colectivamente, discutir ideas, contrastar posiciones, llegar a acuerdos. Para que esa deliberación sea posible, necesitamos, él nos llama a reflexionar e insiste, necesitamos un lenguaje compartido. Es decir, un conjunto mínimo de significados y referencias comunes que entendemos por justicia, por libertad, por ciencia, por igualdad, por verdad. Si cada grupo manipula el lenguaje para sus fines, cambiando las palabras y distorsionando los conceptos, se pierde ese espacio común que hace posible la conversación. Carlos también nos advierte el deterioro institucional académico. Nos recuerda que la proliferación indiscriminada de universidades, muchas de ellas sin cumplir estándares mínimos, es un síntoma de esta crisis. Universidades que son caricaturas, nos dice. Y aquí no puedo dejar de compartir mi propia preocupación por la debilidad de los organismos que deberían garantizar calidad. Los que con su nueva conformación han visto debilitada su independencia, como bien sabemos. ¿Cómo sostener un país democrático si no somos capaces de asegurar una educación que forme ciudadanos críticos, libres y responsables? En este libro se reivindica manifiestamente a la investigación, tarea de la universidad. Y no solamente la investigación aplicada, sino también las ciencias básicas y de manera muy especial las ciencias sociales y humanas, porque son las que nos permiten comprender cómo vivimos juntos, cómo se organizan nuestras instituciones, cómo se forma la memoria colectiva y cómo se transmiten valores. Sin ellas, la tecnología y la economía quedan sin brújula ética y sin sentido de comunidad. Permítame recordar aquí una frase que se atribuye a Louis Pasteur. No existe la ciencia aplicada, sino las aplicaciones de la ciencia. Con esto quiso decir que la distinción entre investigación básica y aplicada puede ser útil para una distinción práctica, pero en la vida real la investigación es una sola, como bien nos lo recuerda Carlos. Lo que hoy parece un hallazgo abstracto en un laboratorio de física o de biología, mañana puede transformar la vida cotidiana de millones de personas. Lo que hoy es teoría, mañana es tecnología. Lo que hoy es pregunta, mañana puede ser y debería ser, en muchos casos, política pública. Y por eso reducir la investigación a su utilidad inmediata es empobrecerla. La verdadera riqueza está en confiar en que el conocimiento siempre encuentra un camino que beneficia a la sociedad. No podemos estar más de acuerdo en estos relatos. Sin investigación no hay verdadera universidad, nos dice. Sin universidades dedicadas a pensar y generar conocimiento, no formaremos ciudadanos instruidos capaces de discernir, de hacerse las preguntas correctas y de buscar las respuestas. Y sin esos ciudadanos nos condenamos a repetir errores, a depender del conocimiento de otros
y a perder la oportunidad de construir un desarrollo propio, inclusivo y sostenible. Si en la primera parte del libro Carlos nos muestra el diagnóstico, los sueños rotos, las fracturas, en la segunda parte nos invita a reconstruirlo. Ahí viene la esperanza. Porque este libro, a mi entender, y como ya lo mencioné, funciona como un espejo. Nos pone frente a esa imagen que no nos gusta, con todas sus grietas y todas sus contradicciones. Y como todo espejo, no nos halaga, no disimula, simplemente nos devuelve a lo que somos como país. La pregunta es inevitable. ¿Qué hacemos entonces con esa imagen tremenda? ¿Nos resignamos a mirar con desencanto o nos atrevemos a usar esa imagen como punto de partida y ver cómo podemos cambiar? Esa es la fuerza que he sentido en ese gran libro y no en ese librito, como lo llama Carlos en la introducción, donde describe descarnadamente un país fragmentado, pero también nos anima a unir las piezas. Carlos insiste en que la universidad no puede limitarse a impartir clases. Debe sobre todo abrirse a la sociedad, debe investigar, debe comunicar, debe explicar. Lo que trae a colación la certeza de que aunque enfrentemos grandes dificultades, el Perú guarda oportunidades extraordinarias. Y las tecnologías modernas nos ofrecen posibilidades que hace apenas unos años parecían inalcanzables. Nuestra maravillosa biodiversidad, nuestro mar interminable con investigación marina y acuícola, las posibilidades de desarrollar pesca y acuicultura sostenible, nuevas formas de turismo científico, los recursos mineros que están buscando ser no solo un exportador de minerales en bruto, nuestros recursos forestales, el turismo sostenible, nuestras culturas, paisajes y memorias que tienen un valor incalculable, pero requieren investigación en ciencias sociales, historia, arqueología y ecología, para transformarse en verdaderas experiencias sostenibles y respetuosas. Pero como bien lo señala Carlos, sin investigación en ciencias humanas será difícil que apreciemos mejor los aportes científicos y tecnológicos y sus beneficios sin miedo o desconfianza. Es conocido los aportes de la ciencia que llegan a las comunidades y no son apropiados por ellas. Hay mucha desconfianza y las ciencias sociales y humanas deben ayudar a apreciarnos, inclusive de un tratamiento médico conocido. Requiere de un esfuerzo particular de las ciencias sociales y humanas. Es también a través de la investigación en ciencias sociales que podremos comprender mejor y atender la pobreza, explicar y enfrentar la violencia y la desigualdad y recuperar la memoria colectiva. Pero todo es posible, sí y solo sí, nos señala Carlos, si quienes gobiernan el Perú se comprometan decididamente a promover nuevamente o finalmente una educación de calidad. Educación que garantice a cada estudiante no solo el acceso a conocimientos actualizados y pertinentes, sino también la capacidad de pensar críticamente, de investigar, de crear y aplicar ese conocimiento. Una educación de calidad que se sostenga en docentes bien formados, instituciones sólidas y sobre todo en la investigación como motor del conocimiento. El título del libro, como ustedes ya lo han visto, es muy potente, es muy duro. Nuestros sueños rotos. Pero quiero creer que aún tenemos la posibilidad de reescribir esos sueños. Creo que todos aquí queremos creerlo. Y Carlos nos dice bien claramente, la academia debe encender esas luces. Pero esas luces solo brillarán si las asumimos como colectivas. Ese libro me recuerda a un microscopio, a este gran descubrimiento tecnológico con el que solo, si está bien enfocado, podemos ver con nitidez lo que antes era invisible. Carlos nos alerta que nuestra mirada está empañada y desajustada, como un microscopio desenfocado, microscopio viejo. Nos urge renovarlo, nos urge reenfocar esa mirada, reconstruyendo una educación de calidad. Termino comentando sus lúcidas reflexiones sobre la inteligencia artificial.
Advierte que no basta con maravillarse con los algoritmos o atemorizarse ante sus riesgos. Lo crucial, nos dice, es situarla al servicio de la revolución educativa y del fortalecimiento de nuestra vida democrática. Subraya que la inteligencia artificial, como toda tecnología, amplifica lo que somos como sociedad. En un contexto de desigualdad, puede servir para reproducir y ampliar nuestras brechas, salvo que la orientemos a reducirlas, fortaleciendo el respeto, la inclusión y la cultura entre los peruanos, y la convirtamos en una herramienta de educación democrática. Eso es posible. El desafío no es solo tecnológico, sino principalmente humano, pues se trata de formar ciudadanos capaces de utilizar creativa y éticamente la inteligencia artificial, y no solamente someterse a ella sin cuestionamientos y con toda confianza. Muchísimas gracias, Carlos, por tus excelentes reflexiones para todos los peruanos y peruanas, principalmente para nosotros sumamente valiosas para toda la comunidad universitaria nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola, y gracias por resaltar la importancia de la relación de la educación y la democracia y por reconocer desde tu cientifismo la importancia de las ciencias humanas dentro de la ciencia y de mirarnos en el espejo también, que es una cosa muy bonita. Sigue Rosa María Palacios. Buenas noches. Buenas noches a todos. Ahora sí, con el micro se escucha mejor. Gracias por la invitación, a Carlos, por haberme permitido estar en una mesa de rectores, cosa que no me pasa habitualmente. Y gracias a todos ustedes por estar aquí, a Monseñor por acompañarnos. El libro que presentamos hoy tiene una sección inicial de columnas publicadas en el diario El Comercio durante los años en los que Carlos Garatea fue rector de la PUC. Como se dice popularmente, le tocó bailar con la más fea. A meses de iniciar su mandato de 4 años, se declaró una pandemia mundial que obligó a la universidad a moverse de emergencia a la virtualidad y a movilizar sus capacidades al servicio de la peor crisis sanitaria que esta generación ha vivido. Sueños rotos es un buen título para esta sección inicial, que al leerla rememora esos días de pesadilla, cuando la incertidumbre se nos presentaba como la nueva normalidad que debíamos aceptar. Sin hacer drama ni escándalo, las columnas aquí reunidas son un ejercicio de memoria de esos días. Me quedo con algunas impresiones. Primero, lo poco que el país tenía de preparación para afrontar una verdadera tragedia, como se resalta en estas páginas. Todo hizo falta y todo llegó tarde. Pero lo segundo es que hemos perdido la memoria colectiva de lo vivido. El autor reclama que no debía pasar lo mismo que pasó con la sociedad peruana post derrota de Sendero Luminoso. Es decir, que la tragedia de 60.000 muertos en 20 años tenía que dejar lecciones aprendidas, entre ellas el combatir las causas que lograron el reclutamiento fanático de jóvenes que se embarcaron en un camino de violencia, odio y muerte. Lamentablemente, nuestro mecanismo de defensa favorito como sociedad es el olvido. Con el COVID no podía volver a pasar lo mismo, o al menos eso es lo que reclamaba el rector de la PUC. Aprender en serio, aprender, y volveremos sobre eso, la lección. ¿Pero qué pasó? La vacuna salvadora no solo nos inoculó la cura, parece que causaba amnesia. Leo estas páginas como si vinieran de otro planeta, de una realidad que pese a 220.000 muertos oficiales y Dios sabe cuántos más, no volvimos a hablar más. Nadie pelea hoy por levantar de los escombros el primer nivel de atención de salud, cuando los niños se mueren como nunca hoy de tos ferina, una enfermedad con vacuna y tratamiento, porque las campañas de vacunación no logran ni remotamente sus objetivos pre-pandemia. ¿Dónde está el mantenimiento de las plantas de oxígeno que con desesperación se demandaba y que tanto costó construir y operar a la propia universidad? De las camas UCI, ¿qué han hecho con los respiradores? ¿Se usan? Si llegara otra pandemia mañana, lo más probable es que nos encontraría tan desnudos y huérfanos como en marzo del 2020. En estas columnas llenas de nostalgia, recordando un pasado cruel, queda escrito ese mensaje al futuro que no ha sido entendido. ¿Qué vamos a hacer
la próxima vez. Por eso, memoria del futuro es un tema del cual está impregnado todo este libro. Como dice el autor, fue la tormenta perfecta, porque a la crisis sanitaria se le montó la crisis política, esa que viene ya larvada desde el 2016 y parece no tener fin. Una crisis de las instituciones democráticas y de la representación popular que nos llevó a esa crisis de las palabras aquí tantas veces mencionada. No hay comunicación sin receptor, dice Carlos Garatea, haciendo honor a su vocación de lingüista, y creo que aquí está el problema. La política peruana hoy ignora al receptor, no comunica porque el receptor es irrelevante, por eso está fuera de foco, como titula una columna, y por eso la presidenta puede hablar 5 horas seguidas un 28 de julio y no decir nada que podamos recordar esta noche. Aunque no hay una columna específica sobre el tema, recorre este libro la crisis de la reforma universitaria y el desmantelamiento de la SUNEDU como garante de la calidad de la educación superior. Tremendo sueño roto del cual solo un nuevo Congreso y Ejecutivo podrá organizar una misión de rescate, si así lo requiere la sociedad peruana. Aunque a estas alturas creo que lo más roto del sueño es el movimiento estudiantil universitario, que dejó caer la reforma con muy poca resistencia. Es una pena, pero hay que decirlo, algo que se llevó la pandemia fue la movilización universitaria que se apagó luego de las protestas del 2020. La segunda, tercera y cuarta sección contienen textos institucionales dirigidos a un público académico, por lo que el tono y la materia cambian. Los discursos de los aniversarios 105, 106 y 107 de la PUC, 3 textos en torno al cine, a propósito del Festival de Cine de la PUC, los 3 discursos inaugurales de Aula Magna, el 2019, 2022 y 2023, y 3 textos finales en otros foros. Todo este material está estrechamente ligado a las tareas del rectorado, a su visión sobre la educación universitaria y al sentido de la universidad para la sociedad peruana, un tema recurrente en el debate. Me quedo con algunas ideas para invitarlos a la lectura. Primero, la lucha por poner la ética en el centro de la formación del estudiante. No es un tema ni ajeno ni menor. La universidad no es un sistema para manufacturar técnicos sin alma. No es una fábrica de robots consumistas que van al mercado a conseguir empleo. Nada más ajeno a la formación universal que vaciarla de su sentido más profundo. Hay en estas páginas también un profundo cariño a la PUC, no porque sea una institución perfecta, sino porque pese a todas las dificultades, retos y carencias, existe una comunidad que pudo vencer los tremendos desafíos de prevalecer en la enseñanza, pese a que no podíamos entrar juntos a una aula de clases. Salimos de esa batalla cansados y heridos, pero triunfadores. La universidad nunca paró cuando el mundo se vino abajo, y personalmente quedará en la memoria las extraordinarias muestras de solidaridad que tuvimos unos con otros y las de la PUC con la sociedad peruana, poniendo todo su conocimiento a su servicio. Los aterradores retos tecnológicos, el hablar a la nada, el preocuparse personalmente por los alumnos que desaparecían de las clases, todo eso cambió profundamente la manera en la que enseñamos y, sobre todo en mi caso, evaluamos. Hay en estos textos institucionales una dicotomía constante. La satisfacción por los éxitos de la PUC, mientras que alrededor la democracia naufraga. Y ese naufragio se lleva por delante el ideal compartido apenas años antes de esta promesa del futuro, una educación superior de calidad. ¿Cómo recuperar lo perdido? Una y otra vez en estos textos se presentan ideas para ese rescate democrático. Aquí se reclama un diálogo propio de ciudadanos, porque esa es la misión esencial de la universidad, formar ciudadanos, sujetos libres, con pensamiento crítico, empatía y solidaridad, más allá de la técnica, que importa, pero no basta. Rescatar el sentido de las palabras, construir un lenguaje de integración y de entendimiento con palabras que no cambian de sentido para estigmatizar o excluir. Hablamos de vivir en democracia y para eso acotar las inmensas brechas educativas con una mirada interdisciplinaria. La PUC tiene muchos triunfos que mostrar en distintos rankings, pero tal vez su más grande logro es tener un espíritu propio, lo que el autor, tratando de describirlo, llama el alma de la universidad. Eso que en los sacramentos católicos se denomina imprimir carácter. Nadie puede dudar de la pluralidad de profesores y alumnos de la PUC y de la heterogeneidad de sus egresados,
pero hay una esencia que nos une e identifica. Somos una universidad privada y católica. Esto detrás tiene unas ideas, una moral, unos valores que están ahí desde hace más de 100 años y que son recordados por el rector en cada discurso inaugural. El centro de la educación y toda su razón de ser es el estudiante. Darle una formación integral es mucho más que trasladar conocimiento. Por supuesto, hay desafíos inmensos cuando el entorno se corrompe y la democracia es asaltada. El autor propone no abandonar el arte, la cultura y, por supuesto, las humanidades de las que hace férrea defensa. Recomiendo leer su defensa del cine como medio para construir la sensibilidad de una sociedad que necesita urgentemente de ese escaso alimento del espíritu que es el arte hoy. No es gasto inútil, como dice varias veces, sino alimento que da vida. Al final del libro hay un texto que plantea los retos educativos que trae la inteligencia artificial. Como toda herramienta, a lo que debemos prestar atención es a su uso, y de ahí la urgencia de formar al usuario. Nunca tan importante entonces, en un mar de desinformación, el trabajar el pensamiento crítico con el estudiante. La inteligencia artificial mal usada pone sobre la sociedad la posibilidad de gobiernos autoritarios y, en su extremo, la muerte de la inteligencia humana. También queda espacio para hablar de derechos humanos a propósito del 20º aniversario del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y de un texto para educar para la paz. Se recuerda la pesadilla del insomnio, que obliga a José Arcadio Buendía a ponerle nombre a todas las cosas y luego descubrir su utilidad para no olvidarlas. Que este libro sirva para esa memoria del futuro que persigue Carlos Garatea a lo largo de todas estas páginas. Que estos tiempos difíciles, donde todos los días se parecen unos a otros, como en la película del Día de la Marmota, sirvan para lo que propone en la cita en el texto penúltimo de Margaret Yourcenar. Solo se puede hacer una cosa en estas condiciones: aprender. Sigamos aprendiendo de todo lo vivido. Muchas gracias a Carlos Garatea. Gracias, Rosa María, como siempre, clara y didáctica para que aprendamos. Y continuamos con Felipe Portocarrero. Gracias. Gracias, Patricia. ¿Sí? ¿Se escucha, no? Sí. Ahora sí. Mi agradecimiento a Carlos Garatea por la oportunidad de estar con ustedes esta noche y compartir este panel con Fabiola y Rosa María. Este librito, así lo llama Carlos, bellamente editado y diseñado, pequeño en formato, pero enorme en sus afanes y propósitos, está dividido en 4 secciones que suman 30 artículos institucionales, de coyuntura o de combate, reflexivos. Todos ellos recorren asuntos que son precisamente los afanes y propósitos que interpelan y estimulan el quehacer de las autoridades universitarias, los desvelos que se cargan al hombro quienes asumen la dirección de una institución como la universidad y sus infinitos desafíos y dilemas. Se trata de una tarea a veces abrumadora, de una gigantesca responsabilidad. Para esto no existe un manual escrito de primeros auxilios, lo llama Carlos, ni siquiera una brújula orientadora, menos aún algo que nos ayude a anticipar escenarios inesperados e incluso terribles como el que tuvimos que enfrentar con la pandemia entre los años 2019 y 2022. Como nos recuerda en algún momento, los rectores también metemos la pata con un enorme profesionalismo. En esos años de incertidumbres y perplejidades compartidas, nació una amistad entre los rectores del Consorcio de Universidades y en particular entre el rector de la Universidad Católica y el rector de la Universidad del Pacífico, aquí sentados frente a ustedes, que hasta el día de hoy se mantiene, luego de haber vivido noches larguísimas, horas de discusiones y conversaciones,
de tratar de incidir sobre el curso de la política universitaria, sin éxito. 2. Pero quiero insistir en que cuando leí la palabra librito y recorrí sus textos, percibí rápidamente que el diminutivo empleado no era para referirse a su formato o al número de páginas, sino que hay un tono afectivo constante en sus páginas. Uno dice librito, hermanito, Fernandito, Carlitos, a quien quiere, Felipito. Una atmósfera en la que se percibe una sensibilidad especial y poco frecuente para abordar los problemas de la gestión. Yo diría una especie de un algo intangible que atraviesa sus páginas de principio a fin. Páginas en las que aparecen también un fino sentido del humor, como cuando, citando a Cantinflas, Carlos nos recuerda: estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad. O cuando cita al padre Gutiérrez: todo estaría muy bien si no fuera por la realidad. Pero volviendo a la dimensión afectiva, no es un asunto menor, por esto mismo, que la foto que ilustra la carátula sea de su hija Ainhoa, que está allá, sentada. 3. Contrariamente a lo que sugiere el título, y ya se ha referido a ello tanto Fabiola como Rosa María, Sueños rotos, que podría evocar pesadumbre y pesimismo, Sueños rotos es un canto. La palabra la utiliza el propio Carlos, a la esperanza. Digresión. Kant se preguntaba: ¿qué me está permitido esperar? Para él, la esperanza estaba asociada a la creencia de un mundo moral donde la virtud es recompensada. Me parece que en una línea semejante se inscribe Carlos cuando señala, comillas, la esperanza no se impone ni está en una ley, es una obra colectiva y se lleva adentro. Comillas, otra cita, donde no hay esperanza hay que inventarla. Pero el título es también un recordatorio de lo difícil que implica traducir nuestras convicciones en realizaciones prácticas. Es decir, cuando queremos aterrizar ideales aparentemente abstractos y lejanos en proyectos que cultiven el talento profesional y las cualidades humanas de nuestra juventud. Por eso, el subtítulo, Educación y Democracia, acota el campo de sus reflexiones y nos hace pensar en lo esencial del quehacer universitario, en sus logros y en sus pendientes, palabra que utiliza en uno de sus artículos Carlos, cuya lista de pendientes siempre se renueva y actualiza de una manera que yo llamaría misteriosa. 4. Ha sido un placer leer este librito, porque la prosa de Carlos contiene un aliento histórico y literario. Jorge Basadre, Gustavo Gutiérrez, Margarita Lucenar, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Alonso Cueto, Eduardo Chirinos, entre otros, son frecuentemente mencionados. Pero también el librito tiene una cadencia poética. Ahí tenemos los epígrafes iniciales de Blanca Varela, Javier Sologuren, Violeta Parra, Mircea Catarescu. Atributos, este aliento histórico y literario y esta cadencia poética que se revelan en múltiples metáforas, analogías e imágenes, que transmiten sus convicciones más profundas con belleza en el lenguaje empleado, pero también con acierto práctico en los temas elegidos. Alguien que tiene el ojo entrenado en la gestión cotidiana de una institución tan compleja y longeva como la universidad. Carlos lo hace visible y nos lo reitera una y otra vez. Las palabras importan cuando en ellas la forma y el contenido se entrelazan y comunican ideas y sentimientos, razones y afectos que nos conmueven e impulsan
a la acción. Todo lo contrario ocurre cuando el lenguaje se vacía de contenido y pierde su significado. O peor todavía, cuando las palabras se utilizan como armas violentas, chavetas sonoras, las llama Carlos, con ocasión de la segunda vuelta electoral del 2021, cargadas de agresividad y odio, que clavan el cuchillo para parafrasear a Blanca Varela, y al hacerlo ocasionan un ruido permanente que obstruye la comunicación y que se ha vuelto moneda común a escala planetaria. 5. Solidaridad, equidad, esperanza, fe, bien común, ética, ciudadanía, medio ambiente, arte, sensibilidad, justicia, cultura, tecnología, desarrollo integral, comunidad, derechos humanos, calidad educativa, docencia, aprendizaje, enseñanza, investigación, ciencia, conocimiento y un largo etcétera son términos que cuando son nombrados encuentran en el texto entidad propia, pues cobran dinamismo y vida en la conciencia de quien los lee. Se trata de asuntos de un calado y de una complejidad extremos, que interrogan sobre la idea de universidad que tenemos y a la que aspiramos a alcanzar. Asuntos que necesitan ser reflexionados una y otra vez para evitar la autocomplacencia y las inevitables inercias que asedian a una institución que asimila con mucha lentitud los cambios de rumbo y que tiende a moverse por la inercia del pasado. Para decirlo en breve, son temas esenciales de ese entramado vital al que llamamos educación. Para decirlo con las palabras de Carlos, las palabras tienen un poder carnal, emotivo, intelectual. Encarnan ideas, agregaría yo. Como no podía ser de otra manera, 6, hay algunos artículos que me han generado una resonancia especial y si se me permite, aunque no me lo permitan, quiero extraer 4 citas que ilustran lo que vengo diciendo, en la pluma de Carlos. La primera, página 68. Dice, preocuparse por la educación artística es atender el desarrollo del país. En ello se revela el ideal de bienestar y felicidad que orienta el camino. Un sistema educativo que eduque para vivir en democracia debe acercar conceptos como belleza, armonía, contraste, ritmo y tantos otros, y debe hacerlo mediante el fomento de la creatividad y con la certeza de que esos conceptos ayudan a construir una sociedad mejor. Un país mejor debe ser bello y justo. Página 83. Estaba ribeiriano, porque el artículo se llama Gallinazo sin plumas, y narra el recorrido que hizo por la Panamericana Norte, y es la de un escritor, un literato, más que la de un... Estaba de chofer, ¿no? La Panamericana Norte es una alternativa por la diversidad del paisaje y su riqueza cultural y gastronómica. Allí esperan arenales acompasados de montañas cobrizas y amarillas, playas de ola firme y riberas desiertas, caletas de pescadores ocultos del tiempo, un mar azul cielo, guariques de pescados y mariscos incomparables, agitadas ciudades que hace poco eran pueblos amables, ruinas preincas, unas veces limpias y claras y otras escondidas bajo tierra y vegetación. Mientras tanto, la carretera cizaguea, sube y baja serena, ofrece seguridad y paz, y en algunos tramos, donde antes campearon el desierto y el vacío, avanza junto a áreas verdes, recién cultivadas. De pronto, en ese universo natural y humano que nos reconcilia y anima, que nos hace ver que más allá del pernicioso y destemplado cotilleo capitalino hay motivos para querer la vida y al Perú, aparecen los gallinazos sin plumas. Ya ustedes se podrán imaginar las plumas del gallinazo. Página 105.
¿Qué podemos hacer? Pienso que debemos trabajar en instaurar una educación que afirme y asiente valores democráticos y una conciencia ambiental. ¿Qué quiero decir? Pienso en poner por delante la empatía, el debate, la imaginación, el juicio crítico, las capacidades analíticas e interpersonales, el diálogo y la argumentación, sin caer en burbujas epistemológicas. Es fundamental promover la experiencia con culturas distintas, tener contactos con quienes ven el mundo de otra manera, con quienes piensan y hablan de otro modo, acercarse a ideas y lecturas que muestren y respondan a tradiciones e historias distintas a las nuestras. Es decir, necesitamos un auténtico diálogo que permita vivir las diferencias y la interculturalidad. Y finalmente, esto es para abrirles el apetito y salgan a comprar el libro, ¿no? 114, 115. Bueno. Esta es una parte muy hermosa, la verdad, que dice así. Hay un intangible, refiriéndose a la católica, ¿no?, que nos define desde 1917. Es complicado enunciarlo porque incluye un abanico de dimensiones, tradiciones, formas de ser, vocación por el estudio, el arte, el conocimiento, la cultura, el Perú, la ciencia, la creatividad, la fe, todo en un singular entramado en el que vibran el razonamiento, el juicio crítico, la libertad y la solidaridad, la innovación, el diálogo, las búsquedas, las dudas, las preguntas, la verdad. En fin, es tanto que los primeros artículos de nuestro estatuto no han conseguido describirlo a pesar de los esfuerzos que refleja el malabarismo de su redacción. Lo que trato de nombrar puede sintetizarse en los principios que dan forma y organizan el dinamismo sensitivo, intelectual y académico de nuestra vida institucional. Y esta palabra, palabras más, palabras menos, es la definición de alma, que tras el diccionario de la academia, un término que ha perdido presencia en el coloquio, no obstante su belleza y su poder descriptivo y evocador. En nuestro caso, se trataría del alma de la PUC. Creo que el alma de la PUC es una expresión más integral, sensible y viva que el manido sello PUC o la marca PUC, ¿no?, que pecan de falta de movimiento y evocan una quietud final. Son enunciados valiosos y funcionales, pero carecen de la actividad y de la experiencia que vivimos todos los días en cada una de las sedes de la universidad y que nos llevamos en el corazón cuando regresamos. Gracias. Bueno, gracias, Felipe. Ha sido una presentación interesante en la que cada uno ha hablado de cosas diferentes, o sea que tan librito no puede haber sido. Y es muy bonito haberte referido a esa cadencia poética de la que has hablado y a la forma y esa lista de palabras tan importantes que has sacado del texto y sobre todo haberte referido a algo que de verdad es una sensación que uno tiene cuando lo lee, que es un librito como un hermanito. No es un librito porque es chiquito, es un librito lleno de afecto. Y bueno, ahora sí, para que nos hable del afecto, dejamos a Carlos. Bien, buenas noches. Bueno, hermanitos también está un poco devaluado, ¿no? Lo dijo Felipe. Lo primero que quiero decir es que les agradezco mucho a quienes me acompañan en la mesa. Han cumplido con la tarea más de lo que yo pensaba. Incluso podría decirles que ellos han hecho la tarea y yo no. Han venido como buenos alumnos de sí mismos con los textos escritos,
con la suficiente altura de letra para que no los traicione ni la distancia ni la luz. En cambio, yo no he podido renunciar a la tentación de juntar un poco de notas en este cuaderno para tratar de ir agregando algunas cosas que han surgido no solo en la conversación y en la intervención, sino en algunas otras experiencias que me han rodeado en los últimos días. Y luego de escucharlos, la primera aseveración y la primera premisa es que los elogios son esas pocas cosas que uno entiende a la primera. O sea, uno no necesita que se lo vuelvan a explicar, ¿no? Simplemente se escuchan, se entienden y se agradecen con el corazón a los cuatro. Yo lo que voy a hacer también es empezar agradeciendo y contando algunas de las intimidades del libro, y luego, por temas de mi personalidad, no voy a evitar decir 3 ideitas con sus comentarios a propósito de lo que entiendo por universidad y de lo que entiendo por el país. Lo primero es que tengo que confesarles que yo dudé mucho en publicar este libro. Lo dudé muchísimo. Le di mis vueltas, cumplí con eso que decía Gracián en el siglo XVII, que era un buen consejo antes conversar con la almohada que después perder el sueño. Y es verdad, pero durante el último año, 1 año y medio, y si no es más, hubo 2 personas que me estuvieron insistiendo de manera recurrente que no deje que los textos se queden en un cajón y que más bien debería darlos a conocer, pero lo cual me ponía en un problema más de pudor, ¿de acuerdo? Entonces decidí ponerme a leerlos. Lo bonito es que las 2 personas no se conocen, ni se van a conocer. Casi se conocen hoy día. Una fue Silvana Vargas, que trabajó conmigo durante todos estos años. Y la segunda persona es un joven amigo de mi familia, muy amigo de mi padre, Ricardo Palma, no el de las tradiciones, sino Ricardo Palma Valderrama, hermano del embajador Hugo Palma, que está aquí presente, un joven de 91 años, con el quien yo desayuno periódicamente. Y tomamos desayuno, tanto con Ricardo como con Hugo, y hablamos sobre la vida, sobre el sentido de las cosas, y últimamente estamos hablando mucho sobre su bisnieta. Entonces, él no podía venir, pero las 2 personas, tanto Silvana como Ricardo, venían insistiéndome en que estos textos no se deberían perder. Y yo me corría del asunto. Hasta que un buen día, un desayuno, Ricardo me tocó el tema, y ese mismo día, a la hora del almuerzo, Silvana también. Entonces dije, bueno, acá hay una señal. Entonces me puse a leer nuevamente los textos y tomé la decisión de unirlos, corregir algunas cositas y llevarlos al fondo editorial. ¿Qué fue lo que me animó a llevarlos al fondo? Donde Patricia acogió el proyecto de inmediato y donde tanto Patricia como Militza me ayudaron a darle un poco de forma y a conseguir, además, que el librito no quede tan hito, sino que por lo menos tenga algo de cuerpo. Han visto que en los márgenes, además, hay un juego con los márgenes y con los títulos que es para darle un poco de materia, ¿de acuerdo? Y que no termine siendo un folleto más. ¿Qué fue lo que me llevó? Me llevaron algunas cosas. La primera es que al releer los textos me encontré con la gratísima y con mi deuda enorme a todo el equipo que me acompañó durante mi gestión en el rectorado. Los 16, 17, de repente 18 nombres que están en la segunda nota del libro, están ahí nombrados, nombre y apellidos de todas las personas con las que fue posible navegar a través de esa tormenta perfecta y no hundirnos. Sacar adelante una universidad no es obra de una sola persona, es imposible. Y logramos armar un equipo fantástico con el que hubo mucha confianza, mucho respeto, discutimos un montón, no siempre estábamos de acuerdo, ¿ya? Pero finalmente el amor por la universidad fue la que nos hizo atravesar esta tormenta.
Fíjense que fueron épocas complicadas. Rosa María ha recordado lo del COVID. Es verdad, lo del COVID nos golpeó durísimo. Hemos tenido COVID, hemos tenido 5 presidentes de la República, 2 golpes de Estado y hemos tenido 2 protestas con 60 muertes. Tuvimos, para coronar el asunto, que se tumbaron la SUNEDU, se tumbaron el CINEACE, y todo eso lo pudimos enfrentar gracias a la colaboración de ese grupo chiquito, pero también de una serie de profesores que nos acompañaban alrededor. Y en ese grupo extendido, la comunicación y la amistad que surgió entre los rectores del consorcio es algo que yo valoro muchísimo. Como decía Felipe, lo recordaba ahora. Hemos pasado a veces 2 o 3 noches de una misma semana intercambiando una especie de terapia vía Zoom para ver cómo enfrentábamos el desastre que estábamos viviendo en el país, qué alternativas estaba aplicando una universidad de otra, cómo podíamos apoyarnos, secretarios generales que se reunían, en fin, todo lo que puede significar ello. Pero también, y sigo, la participación de muchos rectores de universidades públicas. Porque algo que fue muy bonito en ese tiempo fue que universidades privadas y universidades públicas trabajamos juntos para sacar adelante el sistema educativo del país. Nos unimos sin distinción, colaboramos mucho entre la Universidad de Huamanga, las universidades de Arequipa, las de Chiclayo, del Amazonas, etc. A veces era terrible, y Felipe no me va a dejar mentir, que de pronto nos reuníamos un lunes con un vicerrector y el jueves ya no estaba el vicerrector, sino había otra persona porque el que estuvo el primer día se había muerto de COVID, ¿no? Entonces, y esa fue, o la presión que recibimos, y Aldo y Domingo y Cristina no me van a dejar mentir, porque tratemos nosotros de colaborar más con cubrir el vacío en la distribución de oxígeno que había en el país. Y por último, también tengo que poner ahí, y no lo puedo callar, es que durante estos años el vínculo que tuve con el monseñor, con el cardenal Castillo, con el cardenal Barreto, como el señor Bersaldi, que estaba en Roma y que lo conocí el día que asumí el cargo y no lo volví a ver más. Cuando lo vi ya se había ido. Y con el señor Cabrejo en su oportunidad fue fantástico. Me acompañaron un montón, recuperamos la confianza. Y fíjense, recordaba hoy en la mañana una anécdota que en una de estas programas y citas que tuve que participar para defender a la SUNEDU, en el camino sonó mi teléfono y era el cardenal Barreto. Y el cardenal Barreto me dice, yo estaba muerto de miedo porque estas cosas uno había que ir preparado, pero hasta con el cuchillo en la boca, ¿no? Porque no sabíamos qué iba a pasar. Y estaba en el camino, suena mi teléfono y era el cardenal Barreto. Entonces contesto el teléfono y le digo, cardenal, estoy yendo a esto y no sé qué va a pasar, me muero de miedo, estoy yendo solo. Entonces me dice, no te preocupes, que esa es la misión que Dios te ha encomendado. Entonces yo dije ahí, bueno, pero la verdad que algo tengo que hacer. Me dijo, tú confía que estás en las manos de Dios. Y dije, bacán, así cualquiera, ¿no es cierto? Bueno, y lo digo porque ese fue el clima en que logramos construir en el interior de la universidad y también hacia afuera. En más de una oportunidad nos hemos reunido también con Rosa María y con algunos periodistas para tratar de articular cosas. El libro, lo habrán visto quienes lo han leído, también está dedicado a Carolina Tellier y a Santiago Pedraglio. Santiago está sentado ahí atrás, Carolina no ha podido venir el día de hoy. No voy a contar todas las intimidades de por qué está dedicado a ellos. Solo quiero decirles que tanto Santiago, y creo que Gabriel Aller, que está a su izquierda, es el único que lo sabe, Santiago como Carolina fueron fundamentales para la producción de todos estos textos y para otras cosas más durante estos 5 años. Ellos, cuando uno está en estos cargos, a uno tiene que pensar mucho qué publica y qué no publica. ¿De acuerdo? Cómo se dice, qué cosa no se dice, qué adjetivo se usa, qué adjetivo no se usa. Entonces, tanto Santiago como Carolina tienen un ojo saorí, ¿de acuerdo?, para identificar cosas y me hacían ver
realidades verbales que yo no me había dado cuenta por las posibles implicancias. Y creo que en buena cuenta a ellos les debo también que esos textos hayan salido tan bien armados como efectivamente creo que están. Y también quiero, al final de estos agradecimientos, es agradecerles a Patti y a Ainhoa, porque ellos han sido también, no voy a decir las rectoras, ¿de acuerdo? Pero sí testigos privilegiados y en primerísima línea de todo lo que significaron esos 5 años y han estado amorosamente acompañándome antes, durante, después, en una suerte de, gramaticalmente seguiría una especie de presente continuo, ¿de acuerdo? Con proyección, además. Algunas ideas. Quiero básicamente concentrarme en 3 cosas, que desde mi punto de vista son 3 ideas que cruzan todo el libro. La primera es que hay que insistir mucho en que la educación y sobre todo la universidad es un agente de desarrollo del país y que la universidad tiene la obligación de formar ciudadanos. Creo que esta es una idea que hoy día es urgente de repetir y repetir. Y es una idea que además hay que darle contenido. Fíjense, una vez le preguntaron a Borges, nunca debe faltar Borges en estas citas, ¿no? Pues tiene que parecer uno inteligente, ¿no? Entonces una vez le preguntaron a Borges, ¿qué es un ciudadano? Y Borges contestó que es un acto de fe. Es la mejor respuesta que he leído en los últimos meses, porque la ciudadanía se hace sobre la base también de la confianza. Ayer lo recordó Giovanni Priori en su discurso de ingreso a la Academia Peruana de Derecho, está sentado él ahí atrás, y me hizo, él ayer no lo sabe y felizmente llegó, me hizo darme cuenta la importancia que tiene recuperar la confianza en el país. Confianza no solamente entre personas, que está muy devaluada, sino también confianza en términos institucionales. ¿Quién la confianza, así como tenemos fe en el doctor, que vamos a ir o en el dentista, y hacemos un acto de fe o tenemos confianza, también deberíamos tener confianza en las principales instituciones del país. Y hoy sabemos que estamos hasta las patas en eso. Congreso, ni hablar. Sistema educativo universitario, tampoco. Como decía Felipe, hicimos mucho, peleamos mucho y finalmente se tumbaron la ley universitaria. Fíjense que porque las cosas han seguido, hace menos de una semana, el Consejo Directivo de la SUNEDU ha incorporado a 2 rectores en ejercicio actual. Y nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho nada. Hace menos de 15 días se promulgó la ley de amnistía y los que eran los principales defensores de los derechos humanos en el país se han quedado callados, con la honrosa excepción de la Facultad de Derecho de la PUC, del IDEPUC, y un comunicado estupendo que ha sacado el día de ayer un grupo de obispos del país. Y es que hay algo que está pasando, ¿no? O sea, hay algo que se está moviendo, y hay algo que se está moviendo muy rápidamente. Ese vaciamiento de los significados y de lo que entendíamos por valores, en realidad en los últimos 5 años es como si le hubieran metido un sacacorchos y hubieran dejado un hueco y se está saliendo todo su contenido. Y no sabemos bien ya de qué cosa estábamos hablando. Rosa María, en un artículo que publicó en La República, si no me parece hace un par de fines de semana, hacía una pregunta, planteaba 3 preguntas en relación con la palabra honor, ¿no? Porque ustedes han visto que cuando se ha promulgado la ley de amnistía, de lo que hablan es que es para proteger el honor, ¿de acuerdo? Y hacía 3 preguntas que son clarísimas. ¿Hay honor en un miembro de las Fuerzas Armadas o no que viola a una mujer campesina quechohablante porque sale a defender a sus hijos? ¿Hay honor en una persona que construye hornos para desaparecer cadáveres? ¿Hay honor en meterle un balazo en la cabeza a un niño? Y son preguntas muy fuertes y son preguntas que en realidad nos hacen ver de frente todo el trabajo
que necesitamos hacer si queremos recuperar efectivamente una vida democrática sana e inclusiva. Y miren que algo se está moviendo, que no ha habido indignación. La primera vez que escuché a alguien que advirtiera sobre los peligros de la pérdida del asombro, de la indignación, fue el padre Gustavo Gutiérrez, en la época del terrorismo, en los años 80. Yo acababa de entrar a la universidad y Gustavo a veces nos invitaba a un grupo de personas a conversar, a hablar de cine, literatura, etc. Y una vez puso sobre la mesa la información que estaban dando las carátulas de los periódicos. Estamos hablando de los 80s. Y si se acuerdan, y acá la mayoría de los que están acá éramos bien grandecitos en esa época, decían cosas como, no sé, pues 40 muertos tal día, lunes, martes 35, 80 el miércoles. Y lentamente nos fuimos vaciando en nuestra capacidad de asombro. Hasta que si un día aparecían 40 muertos y al día siguiente aparecían 15, al día siguiente estábamos mejor que la víspera. Y creo que ese proceso, que es un largo proceso histórico, es un proceso que ahora nos está pasando factura y que se ha agudizado con el desmadre institucional que estamos viviendo. Fíjense que el gran problema es cómo le vamos a dar vuelta a esto, cómo le damos vuelta a esta situación. Y no es tan fácil, ¿no? No es simplemente que se solucione y se recupere la esperanza por decreto. Porque si hacemos una encuesta, no para preguntarle si va a votar por Vizcarra o no, porque está ahora todo el mundo preocupado por el tema de Vizcarra, ¿de acuerdo? O porque tenemos candidatos que con 12% de representación nacional pueden pasar a la segunda vuelta y ser presidente de la República, que es una barbaridad, sino cómo hacemos para darle sentido a lo que queremos como formación nacional e integral a jóvenes, a chicos en edad escolar y a jóvenes en edad universitaria. Sobre todo porque esa población, que es la población que recibimos nosotros en la universidad hoy, no han vivido nunca una verdadera democracia. Nunca han experimentado. Ni siquiera la violación de derechos humanos en la época del conflicto con Sendero. Y el texto que está en el libro, y aprovecho para hacer mi propaganda, justamente algo que hago es criticar cómo se han engolosinado los defensores de derechos humanos con un discurso para hablar solo entre ellos. Y han perdido el contacto con los demás. En ese evento de los 10 años, no les gustó mucho a los que estuvieron presentes que les dijera que estaba viendo 10 años o 20 años después a los mismos que había visto cuando presentaron el primer informe. No había renovación, o sea, algo había pasado. Hay una señora que hace literatura y que fue premio Nobel de Literatura, una ucraniana que viene además a tono con el ambiente, que se apellida Alexievich, y tiene un libro fantástico que se llama, el título es En busca del Homo Soviéticus. Y lo que hace en este libro es recoger testimonios post-perestroika. O sea, ¿qué pasó para que se cayera la perestroika? ¿No? Y lo traigo a colación guardando las diferencias, porque en ese texto, que entrevista a gente mayor, dice una cosa que es muy linda y que se aplica muy bien para la realidad actual. Que durante la época del Estado soviético, de la URSS, se hablaba mucho de la necesidad de la pluralidad, la libertad, entrar al mercado, acercarse. Bueno, llegó la oportunidad y no sabían qué hacer. No sabían qué hacer con ello. No sabían cómo interactuar en un mundo libre. No sabían qué hacer para desempeñarse adecuadamente en el libre mercado. Esto trasladado a nuestro país, habría que preguntarnos si estamos hoy día preparados para vivir en democracia. ¿Hasta dónde estamos nosotros formando a los chicos, a los estudiantes, para que puedan afrontar un contexto mejor del que tenemos? Donde las instituciones funcionen, donde se respeten los derechos, donde seamos libres, donde no haya discriminación ni abusos contra las mujeres, donde haya eso que queremos que haya.
y eso supone preparación. No se realiza de un día para otro. Segundo, no me voy a extender mucho. La segunda es una premisa que he repetido varias veces y es que con la calidad no se juega. No se juega ni con la calidad de la docencia, ni tampoco con la calidad de la investigación. Cuando se publicó o se promovió la ley universitaria en el año 2014, se crearon casi por decreto la creación, valga la redundancia, de los vicerrectorados de investigación. Bueno, uno no se hace investigador de un domingo para un lunes, pues. La investigación hay que formarlos. La investigación implica tiempo, implica paciencia, implica disciplina y tiene un costo. Todas estas características están en contra del mensaje que por lo general se transmite en el país sobre cómo debe ser la formación. Rápida, de bajo costo, masiva y sin apoyo de infraestructura. Y no hay universidad sin investigación. Fíjense que hay algo que es interesante, y creo que hacia ello también apuntaba Fabiola. Las principales soluciones, las maneras como se amortiguó el efecto del COVID en el Perú, salieron de las universidades. Fueron las universidades las que los dieron. Universidades privadas y universidades públicas, con sus altas y con sus bajas. No fue el Estado. Donde hay investigación científica, investigación en humanidades, es en las universidades. Nosotros no tenemos en el país estas grandes fundaciones que de pronto invierten en un instituto. Lo tenemos que hacer en las universidades y tenemos que generar además infraestructura adecuada. Nosotros tuvimos en este periodo la suerte de poder dejar una infraestructura armada para que siga avanzando la generación de conocimiento. Y la docencia, que es otro tema con el que también me peleo yo de vez en cuando con algunos amigos. Yo no conozco a nadie que diga hoy día, de repente ustedes sí, que quiere ser profesor. Cuando le preguntan a un chico en cuarto de media, ¿qué quiere ser cuando termines la universidad? Es muy raro que diga que sea profesor. Es más, si dice que quiere ser profesor, les pongo mi mano que le van a decir, no seas tonto, pues búscate algo que dé más plata. ¿De acuerdo? Pero simultáneamente, cuando querramos buscarle una solución al país, todos vamos a decir que se necesita una mejor educación. Entonces, ese contraste y esa contradicción es una contradicción que tenemos que ser capaces como universitarios y como académicos de solucionar. De otra manera, esto no camina. Y lo último, la tercera. Yo creo que no podemos dejar que nos aplaste la mediocridad, ni tampoco la improvisación. Hoy día en el país la mediocridad no solamente está dentro del sistema universitario, ¿no? Fíjense las cosas que están pasando, sino también están en toda la vida pública. Hoy en el país, lo que hace 4 años era un delito, hoy día apenas genera una sonrisa, ¿no? Ministro, debemos ser el único país en el mundo que tiene un ministro de justicia que no puede salir de sus fronteras por mandato judicial. O sea, ¿no? O sea, eso no puede ser, pues. ¿De acuerdo? Y además de la risa, no genera la indignación que les hablaba hace un instante. Y creo que la mediocridad y la improvisación nos puede tumbar todos los ideales y todas las cosas que queremos nosotros alcanzar. Una anécdota personal. Yo he tenido la suerte y el privilegio de estar 4 veces con el Papa Francisco. 4 veces. Y la primera vez que lo visité junto con Domingo y con Cristina, con Pacho y con otra discusión, con otra delegación. A Aldo no pudo subirse al avión por tema de salud al final, pero manteníamos su comunicado de lo que estaba pasando. Y en esa primera entrevista yo le pregunté al Papa qué habíamos hecho mal en términos institucionales. Y me dijo, nada. Claro, eso no me garantizaba ir al cielo, ojo, ¿ya? Pero me dijo nada. Y la última vez que lo vi, y esa vez también le pregunté ¿qué hacemos? ¿Qué me recomienda él hacer para poder mejorar en términos institucionales? Y me dio 2 datos.
1, más arte. Más arte. Y 2, más deportes. Y me dijo, ustedes si quieren hacer una mejor universidad, tienen que comprometerse más con el arte, con la poesía, con el teatro, con el cine, hacer más deporte colectivo, porque el deporte colectivo, los que hemos sido deportistas, grupos colectivos, sabemos que las relaciones que se dan entre los equipos son únicas, ¿de acuerdo? Juan Pablo Silva, que está ahí, lo hemos conversado un montón. Uno es responsable en el grupo de lo que pasa en el grupo, ¿no? Y eso es lo que necesitamos pensar también en la sociedad. Bueno, la última vez que lo vi, en noviembre del año pasado, y que me acompañó Patricia y que nos recibió el Papa Francisco, ese día me dio la tercera que estaba esperando yo, la tercera noticia, ruta, y era leer, literatura. Se quejó ese día, con el perdón del cardenal Castillo, de que los seminaristas hoy día en el mundo son muy incultos y que no leen. Y nos contó que el Papa había enseñado el poema de Mio Cid en colegio. Entonces, y que leía. Y creo que la lectura, ahora que estamos engolosinados con la inteligencia artificial y que prácticamente le estamos delegando a la inteligencia artificial la solución de todo, o sea, la modernidad se está banalizando, ¿de acuerdo? Nos estamos olvidando que cuando salen los chicos del colegio no leen bien ni escriben bien y les cuesta mucho su capacidad de expresión. La lectura es una posibilidad maravillosa, o es el medio indicado para salir de esa enajenación y recuperar lo que puede ser la experiencia de vivir la diversidad. Y hay que ponerla otra vez en el centro. Así como hay que poner a la ética, creo que también tenemos que poner a la lectura. Y cuando hablamos de la lectura o de aprender la lectura de la escritura, a veces nos miran como si estuviéramos promoviendo el regreso de los dinosaurios, ¿no es cierto? Porque se necesita gente que enseñe a leer y a escribir bien. ¿Sí? Y termino. Y voy a terminar con una cita que está en el libro, que da cuenta de todo lo que hay, y no es una cita mía, evidentemente es una cita de un escritor español que se llama Fernando Trueba, que después de dar un contexto pesimista de todas las cosas que está pasando, y ya al borde de algo que como lector nos dice, este se va a meter un balazo el personaje principal, pero no, dice lo siguiente, dice, de pronto caí en la cuenta de que la gente más valiosa en mi vida es la que me ha empujado a fabricar unos ideales. Puede que ficticios, pero tan hermosos que da gusto jugar a que existen. Apostar por ellos, cantar sobre ellos, soñar con ellos o echarlos rabiosamente de menos cuando se te han escapado y se te va la vida en recuperarlos, es el principio de todo. Eso es lo que nos toca hacer, ponernos a trabajar en que los sueños no estén rotos y ponernos a trabajar en inventar la esperanza donde no exista. Nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, sobre todo a Carlos, por estas últimas, esta hermosa, no sé, pues, discurso que has hecho. Lo único que te quiero decir es, sigue pensando y sigue escribiendo, por favor. Gracias, Fabiola, gracias, Felipe, gracias, Rosa María, gracias a todos ustedes, gracias, Monseñor, por estar con nosotros esta noche. Y bueno, el libro se vende acá afuera y el autor va a firmar todo lo que quieran. Gracias. Gracias.